En la ciudad antigua de Cadira, donde el sol cae como fuego sobre los muros de piedra y las fuentes murmuran secretos al atardecer, se tejía una historia que no nació del amor, sino de la necesidad. En medio del bullicio del mercado, entre especias, alfombras y dátiles, una joven de mirada clara y pasos firmes caminaba sin saber que su destino ya había sido decidido. Su nombre era Samira. No llevaba joyas ni perfumes costosos, pero su dignidad brillaba más que cualquier zafiro en los escaparates de los comerciantes. Había crecido entre libros viejos, cuidando de su madre enferma y vendiendo remedios naturales que preparaba con sus propias manos. Su vida era simple, casi invisible, hasta que el emisario del palacio apareció en su tienda con una túnica negra y una orden sellada con oro. No hubo tiempo para preguntas, solo una condición: acompañarlo en silencio. Samira dejó una carta para su madre y subió a la caravana sin entender si estaba siendo salvada o vendida. El viaje fue largo, entre dunas que parecían no terminar nunca, y un cielo que se tornaba púrpura antes de rendirse a la noche. Nadie le explicó nada. Los guardias no hablaban, las doncellas la evitaban, y el aire se volvía más denso a medida que el palacio se dibujaba en el horizonte como un espejismo de mármol blanco y cúpulas doradas. Al llegar, la envolvieron en seda, la perfumaron con almizcle y la dejaron sola frente a una puerta tallada con inscripciones antiguas. Detrás de esa puerta, la esperaba el hombre más poderoso de Al-Rashan, el Deik Azar ibn Khalid. No hubo ceremonia ni presentación. Solo una voz grave, serena, que le habló desde las sombras de un ventanal. Necesito que seas mi esposa. Por 6 meses, no por amor, no por deseo, es un trato. Samira no respondió. Su corazón latía con furia, pero su rostro permanecía sereno. Sabía que en esa cultura, en ese momento, decir no podía significar desaparecer. Azar no insistió. Solo dejó un documento sobre la mesa y salió del salón, como si su oferta fuera tan cotidiana como la arena bajo sus pies. Samira leyó. Un contrato detallado, legal, frío. Ninguna cláusula hablaba de afecto, solo de presencia, de apariencias, de silencio. A cambio, su madre tendría cuidados de por vida, tierra, medicinas, dignidad. Pasó una noche entera sin dormir. En el techo de su habitación, pintado con estrellas de oro, pensó en su infancia, en la promesa que hizo a su madre de nunca dejarla sola, y en lo que significaba vender su libertad. Al amanecer, firmó. No por obediencia, no por ambición, sino porque entendió que a veces los sacrificios no se hacen por uno mismo, sino por quienes amamos más que a la vida. Así comenzó la historia. No con un beso, ni con un flechazo, sino con un trato silencioso entre un hombre endurecido por el poder y una mujer que aún no sabía cuánta fuerza llevaba dentro. El palacio de Al-Rashan no era un lugar hecho solo de piedra y lujo, era un espacio suspendido en el tiempo, donde el silencio tenía peso y las paredes escuchaban más que hablaban. Samira cruzó sus pasillos por primera vez con pasos medidos, sintiendo el eco de su propia presencia como si no perteneciera allí. Las columnas de mármol se alzaban como centinelas, adornadas con inscripciones que hablaban de linajes y conquistas. Alfombras tejidas a mano cubrían el suelo con hilos de escarlata y esmeralda, pero no había calidez. Todo parecía impecable, pero vacío. Las criadas bajaban la mirada al cruzarse con ella. Algunas murmuraban en voz baja, otras simplemente desaparecían al verla. No era odio. Era algo peor. Era como si no existiera. La habitación que le asignaron estaba en la parte norte del palacio, con vista a un jardín seco, descuidado. Le dijeron que podía salir cuando quisiera, pero no le ofrecieron compañía. Nadie vino a explicarle cómo funcionaban los rituales, ni qué esperar de los días que vendrían. Cada mañana,
Una bandeja de comida era dejada delante de su puerta, sin palabras, sin rostros. A veces, encontraba flores frescas sobre la bandeja, otras veces, una nota sin firma. Sigue siendo digna. No sabía si era amenaza o consuelo, pero la guardaba igual. El Dake no apareció en los primeros días. Su presencia se sentía en los pasillos, en la tensión de los sirvientes, en la forma en que el aire parecía volverse más denso cuando alguien decía su nombre. Déjale un like al video. Y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. Una tarde, mientras caminaba por los corredores orientales, Samira se detuvo frente a un vitral que proyectaba luz color ámbar sobre las paredes. Allí, en ese instante suspendido, vio su reflejo. Una mujer joven vestida con túnicas prestadas, con el cabello cubierto por un velo que no elegía. Y aún así, había algo en sus ojos que nadie había logrado apagar. No sabía si el trato era una trampa o una puerta, pero entendía que, aunque el Dake la hubiera elegido por necesidad, ella no permitiría que su alma se desdibujara en ese juego. Al volver a su habitación, encontró sobre su almohada un pequeño frasco de vidrio con aceite de jazmín. No había carta, solo el aroma, y una sospecha silenciosa de que alguien, en algún lugar del palacio, empezaba a mirarla diferente. Los días en el palacio transcurrían como el viento entre las dunas, silenciosos, lentos, cargados de polvo invisible que se depositaba en el alma. Samira había aprendido a moverse entre los corredores como una sombra, sin alterar el orden de las cosas. Había entendido que, en ese lugar, las palabras eran peligrosas y los gestos podían tener más peso que un decreto. Pero una noche, mientras la luna derramaba su luz plateada sobre los mosaicos del patio central, una criada le entregó un rollo de pergamino envuelto con una cinta roja. «Es hora», susurró, antes de desaparecer entre las cortinas. Samira desató el lazo con manos firmes. Dentro, el contrato. El verdadero, no el que había firmado por su madre, sino el que la ataba, desde ese momento, a la imagen del Dake Azar ibn Khalid ante el mundo entero. El documento era preciso, frío, casi cruel. Se estipulaban sus apariciones públicas, sus deberes como esposa de ceremonia, la prohibición de relaciones íntimas, la obligación de mantener silencio sobre los detalles del acuerdo. También estaba especificada la fecha de finalización, 6 lunas exactas. No más. Al pie del documento, la firma del Dake, marcada con tinta negra y el emblema del halcón real. La tinta aún estaba fresca. Samira la tocó sin querer y sintió que, de algún modo, ese trazo también la marcaba. Fue entonces que escuchó la voz detrás de ella, profunda como un eco antiguo. «No tienes que fingir para mí, solo para el mundo». No era una orden, tampoco un consuelo. Era una advertencia envuelta en resignación. Azar no se acercó. Se quedó de pie, recargado en el marco de la puerta, como si la distancia entre ambos también fuera parte del contrato. Samira no respondió. Solo enrolló el pergamino, lo colocó sobre la mesa y se permitió mirarlo por primera vez sin miedo. Alto, de porte imponente, con una mirada de hielo que parecía contener una tormenta, un hombre marcado por decisiones, no por sentimientos. Pero algo en su postura, en su pausa antes de retirarse, revelaba que no todo en él era piedra. Esa noche, ella no durmió. Observó las estrellas desde su terraza privada, recordando una historia antigua que su madre solía contarle. A veces, el desierto une lo que la razón separa. Y aunque no creía en los cuentos, por primera vez, deseó que algo de eso fuera cierto. En el ala oeste del palacio, más allá del patio de los leones y detrás de una reja de hierro forjado que nadie se atrevía a abrir, yacía un jardín olvidado por el tiempo. Allí, las fuentes estaban secas, las rosas crecían sin poda, y las enredaderas abrazaban las paredes con desesperación. Era un lugar al que no se llevaba a los visitantes, ni se mencionaba en las conversaciones del consejo.
pero fue allí donde Samira encontró refugio. Un atardecer, siguiendo el canto apagado de unos pájaros que parecían cantar solo para ella, empujó la vieja reja y entró. No sabía que estaba cruzando una frontera invisible entre lo permitido y lo sagrado. Al poner un pie en la grava dorada del sendero, sintió algo cambiar en el aire, como si el jardín hubiera estado esperando por alguien que no viniera a dominarlo, sino a entenderlo. Samira comenzó a visitarlo cada tarde, con un cuaderno de hojas vacías y una canasta con semillas secas. Limpiaba pequeños espacios con las manos, hablaba en voz baja a las plantas y colocaba piedras en espiral como si trazara oraciones sobre la tierra. Poco a poco, los brotes comenzaron a responder. Una higuera dio fruto antes de la estación. Las mariposas aparecieron en días nublados. Las criadas empezaron a murmurar que la esposa del trato tenía algo que no se podía explicar. Pero no era magia. Era paciencia. Era ternura. Era la voluntad de sembrar donde otros habían dejado morir. Y sin saberlo, estaba sembrando algo más. Desde una de las terrazas superiores, oculto tras una celosía de madera tallada, Azar observaba. No era la primera vez. Desde que Samira llegó, había sentido en ella una calma que ni las guerras ni los títulos le habían enseñado. Pero en ese jardín era diferente. Allí no llevaba velo ni escolta. Se movía como quien no teme, como quien pertenece. Una tarde, mientras ella limpiaba las hojas caídas cerca de una fuente quebrada, un niño del servicio se le acercó tímidamente, con un diente suelto y una flor marchita en la mano. Samira lo miró, sonrió y le enseñó a plantar la flor en un rincón húmedo del muro. Lo hizo sin hablar mucho, sin alardes. Ese gesto, simple y cotidiano, fue lo que rompió la distancia. Porque esa noche, sin anuncio, el Deik descendió por primera vez en años al jardín prohibido. El jardín, que antes era territorio del olvido, se transformó poco a poco en un santuario. Las flores comenzaron a abrir sus pétalos como si respondieran al ritmo de las manos de Samira. Las fuentes, restauradas con ayuda silenciosa de algunos sirvientes curiosos, volvían a cantar con su agua clara. Y en ese rincón secreto del palacio, una mujer sin rango y un Deik que se escondía detrás de títulos, empezaron a respirar el mismo aire. Fue una mañana de viento suave cuando ocurrió lo que ningún decreto había previsto. Samira intentaba mover una piedra antigua cubierta de musgo para liberar un manantial oculto. Resbaló. No cayó al suelo, cayó en los brazos de Azar, que sin anunciarse, había bajado una vez más al jardín, solo, sin escolta, como si algo invisible lo guiara a ella. No se dijeron nada. El silencio fue más poderoso que cualquier palabra. Por un instante, sus miradas se sostuvieron, y el tiempo pareció detenerse entre los latidos. Samira, con el velo mal colocado por la caída, revelaba parte de su rostro al sol, y Azar, por primera vez, no pareció el hombre impenetrable que todos temían. Sus manos aún sostenían su cintura cuando ella dio un paso atrás, firme pero sin brusquedad. No necesitaba explicaciones. Él tampoco. Pero algo se había quebrado. No una regla. No el contrato. Algo más íntimo, más sutil. La distancia emocional que los separaba. Esa tarde, Azar no regresó al jardín. Pero al anochecer, Samira encontró sobre su cama un pequeño objeto. Una piedra pulida con inscripciones en árabe antiguo. Al tocarla, recordó un verso que su madre repetía: todo corazón sellado puede abrirse si se le ofrece calor sin fuego. Las noches siguientes fueron diferentes. Aunque sus rutinas no cambiaron, el aire entre ellos era otro. Durante un encuentro en uno de los salones del consejo, Azar la saludó con una inclinación leve de cabeza. No era una reverencia, era un reconocimiento, como quien ve por fin a alguien que antes ignoraba. Samira mantuvo su postura, serena, pero dentro de sí, una emoción desconocida comenzaba a tomar forma. No era amor aún, era respeto. Era la promesa silenciosa de que, detrás del Deik,
había un hombre, y que tal vez ese hombre estaba aprendiendo a mirar con el alma, no con el deber. El palacio tenía muchos rostros. De día, era esplendor y solemnidad. De noche, se volvía un eco de memorias que aún no sabían descansar. Samira comenzaba a conocer sus ritmos, sus respiraciones ocultas. Entre cada pasillo, un secreto, entre cada alfombra, una huella antigua. Una mañana, mientras exploraba una pequeña biblioteca olvidada al fondo de la ala sur, encontró un libro desgastado envuelto en tela de lino. No era parte del archivo oficial. Era un diario, escrito en caligrafía fina, con tinta desvanecida por los años. La primera página tenía un nombre femenino, seguido de una fecha y una dedicatoria. Para el único hombre que no supo cómo amarme. El corazón de Samira se detuvo. Aquel diario no era de una criada ni de una noble cualquiera. Era de una mujer que había vivido en ese palacio y que había amado, tal vez, al mismo hombre que ahora le ofrecía silencio como escudo. Esa noche, no durmió. Leyó cada página bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Descubrió fragmentos de una historia no contada, un amor prohibido entre el Deik y una mujer extranjera, una unión rota por orgullo, por tradición, por miedo. Las palabras estaban cargadas de ternura, pero también de dolor. Y lo más inquietante, hablaban de una promesa rota junto a un árbol de granadas en el jardín del oeste, el mismo donde ahora Samira sembraba vida nueva. Al día siguiente, el viento trajo consigo un aroma distinto. No era jazmín ni incienso. Era el peso del pasado respirando en los corredores. Samira bajó al jardín, miró el árbol de granadas que acababa de florecer y entendió que ese lugar no solo guardaba recuerdos, guardaba cicatrices. En los días siguientes, notó en Azar un cambio apenas perceptible. Evitaba sus ojos, hablaba menos, y cuando lo hacía, su voz era más grave, como si algo en su interior se hubiera removido. Durante una cena con los consejeros, mencionó brevemente la restauración del ala sur del palacio, algo que había permanecido cerrado por años. Samira no dijo nada, pero supo que ese comentario no era casual. Era una invitación silenciosa a entrar en su historia. Y aunque no sabía qué haría con todo lo que había leído, entendía que el Deik que tenía ante sí no era solamente el hombre del contrato. Era un hombre marcado por decisiones no dichas. Y que, tal vez, la herida que aún dolía, solo podía cerrarse con verdad y ternura. El anuncio llegó con una comitiva vestida de escarlata y oro, cuyos caballos avanzaban al ritmo lento y solemne de una visita que no admitía rechazo. Los tambores retumbaron a lo lejos al amanecer, y antes del mediodía, el palacio entero ya estaba en movimiento. Una familia real de las tierras vecinas, antigua aliada, ahora posible rival, venía a honrar al Deik con su presencia, pero todos sabían que no venían por cortesía. Venían a observar, a confirmar rumores, a evaluar a la mujer que ahora ocupaba el lugar que una de sus hijas reclamó alguna vez. Samira fue avisada apenas unas horas antes. Las doncellas la rodearon, colocándole vestidos de seda que nunca había tocado, adornos que pesaban más que sus pensamientos, y un velo bordado con hilos de oro que cubría su rostro casi por completo. En el espejo, no se reconoció, pero recordó el diario. Recordó la promesa rota bajo el árbol de granadas, y se prometió a sí misma no repetir esa historia en silencio. La ceremonia fue breve pero cargada de tensión. Entre las columnas del salón principal, la princesa Nalia, joven, impecable con una sonrisa afilada como cuchillo, la escudriñó sin ocultar su desprecio. «Así que tú eres la esposa del trato», murmuró cerca de su oído al abrazarla por protocolo. Samira no respondió. Sus ojos, sin embargo, hablaron por ella. Se sostuvo firme. Caminó al lado de Azar con dignidad, aunque sus piernas temblaban. Durante el banquete observó cómo los invitados intentaban disfrazar preguntas con cumplidos, cómo cada gesto suyo era analizado como si fuera una amenaza o una broma.
pero no se quebró. Comió poco, habló lo justo, y sonrió con los ojos, no con la boca. Esa noche, el Dake entró a su habitación por primera vez desde el contrato. No dijo una palabra. Solo colocó sobre la mesa una daga ceremonial envainada con el mango de marfil y rubí. Era de mi madre, dijo con voz baja. Ella también supo lo que es ser observada y juzgada. Llévala contigo. Samira sostuvo la daga con cuidado, no como arma, sino como herencia. Entendió entonces que Azar no le ofrecía defensa. Le ofrecía reconocimiento, le daba un símbolo de respeto, un objeto sagrado que no se entregaba a cualquiera. Afuera, los invitados dormían en sus lujosas habitaciones, pero la verdadera alianza no se selló con pactos entre reinos, sino con un silencio compartido entre dos almas que, sin decirlo aún, já empezaban a elegirse. Vamos para a próxima parte. O idioma é espanhol do México. Inclua as sugestões caso tiver. Haja como escritor especialista em novelas mexicanas dramáticas e divertidas. Não quero repetições. Quero mais narrações e pouco diálogo, pois estamos fazendo uma narração. Mas os diálogos devem aparecer sempre que deixarem a história mais interessante. Seja detalhista e deixe a história muito interessante, visto que a história deve ter acima de 1 hora de narração. Liste a parte da história, de acordo com como listamos no início, para ter certeza que estamos seguindo a programação. Ao final dessa parte você fará uma análise. Somente a análise faça, em português, BR, breve para ver se existem repetições ou melhorias necessárias para fazer. Caso hajam repetições ou melhorias, faça-as sem eu precisar pedir. Não coloque linhas e nem. El hammam del palacio no era solo un espacio de baño y purificación. Era también un santuario donde el tiempo se detenía, donde el mármol caliente y el vapor hacían callar las jerarquías. Allí no importaban los títulos, ni los linajes, ni los rumores. Solo los cuerpos cubiertos de agua y las almas envueltas en silencio. Samira había evitado ese lugar desde que empezó el escándalo de los murmullos. Pero esa tarde, después de la defensa pública de Azar, sintió que algo dentro de ella necesitaba descanso. Cruzó el umbral del hammam con pasos suaves, acompañada solo por una criada muda que le ofreció aceites de rosas y jazmín. El vapor la envolvió como un abrazo cálido, y por primera vez en semanas, soltó el aire contenido en su pecho sin miedo. Se sumergió en la piscina de mármol y cerró los ojos. El calor deshacía lentamente la tensión de sus hombros, pero en su mente aún latía la duda. ¿Por qué Azar había guardado silencio tanto tiempo? ¿Fue estrategia o temor? No quería respuestas inmediatas. Solo quería paz, pero la calma fue interrumpida por unos pasos firmes. Samira se cubrió discretamente con una tela ligera, creyendo que era alguna sirvienta, pero no lo era. El Dey Azar cruzó el umbral, con la mirada seria y el rostro marcado por la humedad del vapor. No dijo su nombre. No pidió permiso. Solo se sentó al borde del mármol, a una distancia respetuosa, y habló por primera vez sin barreras. Tenía miedo de convertirte en blanco de algo más grande que tú. Callé para protegerte. Samira no respondió de inmediato. Las gotas de agua caían de su cabello como lágrimas que ya no dolían. Luego se acercó, sin prisa, y se sentó frente a él, separada por una fina nube de vapor. Y ahora que hablaste, ¿quién me protege de ti? Fue la única pregunta que dejó en el aire. No exigía explicación, ni perdón. Era una invitación a mirarse como lo que realmente eran. Dos personas heridas intentando entenderse. En ese instante, no hubo beso ni promesa. Solo un silencio compartido, más sincero que cualquier contrato. Y cuando Samira se levantó, dejando tras de sí el aroma del aceite de jazmín, Azar supo que ya no podía verla solo como una aliada política, porque en su ausencia quedaba el eco de una presencia que lo transformaba. El desierto, por las noches no duerme, respira, murmura.
Guarda en su arena los secretos de siglos, y los exhala en forma de viento cuando la luna se alza sobre las dunas, como una promesa que nadie ha cumplido. Esa noche, Samira no podía conciliar el sueño. Había algo en el aire que la inquietaba, como si el alma del desierto la llamara desde lejos. Se cubrió con un manto ligero y, sin despertar a nadie, cruzó los patios dormidos del palacio, bajó por el arco de piedra que daba a la salida de los establos y siguió los faroles apagados hasta llegar al borde de la ciudadela. Frente a ella, el desierto se extendía como un océano inmóvil. No buscaba huir, solo respirar lejos de los muros, solo escucharse. Se sentó sobre una roca templada aún por el calor del día. El silencio era absoluto, pero dentro de ese silencio, Samira escuchó lo que nunca había oído. El sonido de su propia fortaleza, de lo que resistió sin gritar, de lo que vivió sin exigir. Cerró los ojos y dejó que el viento le hablara en esa lengua sin palabras. Y fue entonces cuando lo sintió. No un ruido, ni un paso, una presencia. El Dey Khazar la observaba desde unos metros atrás. No la llamó, no se acercó de inmediato. Caminó con lentitud, como si temiera profanar la intimidad de ese momento. Se detuvo a su lado y, después de unos segundos, se sentó sin pedir permiso. Era la primera vez que ambos compartían el desierto sin escoltas, sin protocolos, sin palacio. ¿Sabes lo que dicen los ancianos del desierto?, dijo él, mirando el horizonte. Que quien lo escucha por la noche encuentra respuestas que no sabía que buscaba. Samira no respondió. No necesitaba hacerlo, porque en ese instante las palabras eran solo puentes entre silencios. Azar le ofreció un pañuelo bordado con su emblema familiar. No era un gesto romántico, era un símbolo de confianza, de pertenencia, de cuidado. Ella lo tomó y lo colocó sobre sus piernas, como quien acepta una ofrenda sin rendirse. Las estrellas, arriba, los cubrían como testigos eternos de lo que no se dice. Esa noche, el trato perdió su forma de contrato. Se convirtió en algo más sutil, más verdadero, más peligroso también. Porque donde hay silencio compartido, nace lo que ningún acuerdo puede controlar, la posibilidad del amor. El amor, cuando nace en tierra seca, no florece con rapidez. Se esconde, se cuida, se teme. Samira y Azar habían compartido silencios, gestos y hasta el desierto, pero aún no se habían dicho lo que el corazón gritaba en la sombra. Y mientras el vínculo entre ellos crecía como agua subterránea, en los pasillos del poder se tejía otra historia. La familia real vecina, humillada por haber visto a Samira resistir sin caer, movía sus piezas en la oscuridad. Una antigua prometida de Azar, la princesa Nalia, hija del emir de Yabrán, regresó al reino con una oferta disfrazada de tregua. Restablecer el pacto entre las casas a través de un matrimonio real. El consejo, presionado por intereses políticos, exigía que el Deik cumpliera su deber. El amor no sostiene imperios, dijeron los ancianos, pero una alianza sí puede evitar una guerra. Azar no respondió de inmediato, pero sus noches volvieron a llenarse de insomnio. Caminaba solo por las terrazas, hablaba menos, miraba más allá del horizonte como si buscara un escape. Samira lo notaba, aunque él no dijera nada, hasta que un día, el silencio se rompió con un gesto brutal. Una orden escrita, firmada por el Deik, donde se suspendía cualquier aparición pública de su esposa, por su seguridad. No se explicaba más. Samira recibió el mensaje con el rostro sereno, pero en su interior el corazón cayó al suelo. No por miedo, sino por la herida de saberse relegada. Había dado todo sin pedir nada. Y ahora, lo poco que era suyo, su lugar a su lado, su visibilidad y su dignidad, le era retirado bajo el pretexto de protegerla. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10.000 suscriptores. Después de suscribirte,
Deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Esa noche, no lloró. Caminó descalza por el jardín prohibido, tocando con los dedos las flores que ella misma había sembrado, y allí, entre los naranjos en flor, entendió lo que su madre le había enseñado de niña. No todo lo que se da con amor es correspondido con justicia. Pero también entendió otra cosa, que el amor verdadero no se arrodilla ante el poder, se alza, incluso cuando tiembla. A la mañana siguiente, Samira se presentó ante el consejo, vestida con túnica blanca y velo abierto. Caminó sola. Nadie la detuvo. Miró al Deik directo a los ojos y dijo con voz firme: «Si me quieres esconder, que sea porque me temes, pero no me uses para proteger tu trono». Luego se giró y se fue. No como una esposa, no como una figura decorativa, sino como una mujer que había aprendido el precio de amar sin renunciar a sí misma. El salón de los candelabros, iluminado por cientos de llamas suspendidas en el aire, era el corazón ceremonial del palacio. Allí se firmaban tratados, se sellaban alianzas y se ofrecían banquetes que disfrazaban verdades con vino y especias. Esa noche, el palacio abría sus puertas para recibir a la delegación del emir de Yabrán, con la excusa de una tregua cultural. Pero todos sabían que lo que se celebraba no era arte ni música, sino el regreso de Nalia y su inminente reinstalación en el centro del poder. Azar, vestido con túnica oscura y mirada contenida, presidía la cena con el rostro de quien cumple un deber y no un deseo. Samira no fue invitada. Su ausencia era tan evidente como su fuerza. Cada silla vacía llevaba su nombre en el pensamiento de quienes la habían visto alzar la voz días atrás. Sin embargo, lo que Azar no sabía es que la traición ya estaba sentada a su mesa. Durante la tercera ronda de dátiles rellenos, un consejero de confianza, Abir, anciano astuto, con décadas de lealtad aparente, deslizó un documento falso entre los papeles del tratado. Un pergamino que anulaba cualquier unión previa y abría oficialmente la posibilidad de un nuevo compromiso real. Nalia lo sabía. Era parte del plan. Sonreía con la calma de quien sabe que todo está a punto de inclinarse a su favor. El Deik, distraído entre discursos y gestos diplomáticos, firmó sin notar la trampa. Fue solo al retirarse, ya en su despacho, que descubrió la traición. La caligrafía era perfecta, pero no suya. Y el sello había sido copiado de un anillo desaparecido semanas atrás. Azar sintió por primera vez en años una furia que no nacía del orgullo, sino del dolor. No por el poder, sino por Samira. Porque entendió que, al intentar protegerla con distancia, la había entregado al abandono. Y que mientras él jugaba a ser estratega, ella había sido sacrificada en un tablero que nunca eligió. Al amanecer, mandó llamar al consejo, pero no con voz suave. Esta vez, su tono era el de un hombre que ya no estaba dispuesto a negociar su verdad. Mandó detener a Abir, canceló el acuerdo, y expulsó a Nalia sin ceremonia. Pero lo más difícil aún estaba por hacerse: encontrar a Samira y sanar con ella las grietas que él mismo había abierto. El contrato que alguna vez se firmó entre silencio y necesidad ardía ahora en la chimenea privada del Deik. Azar lo había desplegado con manos firmes, sin vacilar, y lo había arrojado al fuego como quien entierra una parte de sí mismo. Las llamas devoraban cada cláusula, cada condición, cada promesa impuesta. El papel crujía como si gritara, pero Azar no apartó la mirada. No quedaría huella del trato. Porque lo que había comenzado como un acuerdo ya no tenía lugar en su vida. Él no quería una aliada política, no quería una esposa por estrategia. Quería a Samira, a la mujer que lo había desarmado sin tocar una espada. Pero ella ya no estaba en el palacio. Desde la noche en que se enfrentó al consejo y lo miró con dignidad antes de marcharse, nadie más la había visto. Había partido sin escoltas, sin equipaje, sin escándalo, solo con su libertad y el orgullo intacto. Nadie supo a dónde fue,
Solo dejaron correr rumores entre sirvientes y nobles, murmurando que tal vez se había refugiado entre sabias del desierto o en una aldea remota donde no existieran títulos ni reglas. Azar buscó por cada rincón del palacio lo que ella había dejado atrás. Un velo olvidado en el hammam, una flor seca entre las páginas del diario, la ausencia imborrable en el jardín que ella misma había devuelto a la vida. Convocó al consejo una última vez. Los rostros tensos esperaban decisiones, pero lo que recibieron fue verdad. No gobernaré desde la obligación ni desde el miedo. Gobernaré con el corazón claro. Y hoy mi corazón está vacío, sin ella. Aquella noche, abandonó el trono. Vistió una túnica sencilla, sin joyas, sin espada. Subió a su caballo sin guardias, llevando solo un anillo antiguo, una brújula desgastada y un propósito: encontrarla. No como Dake, sino como hombre. No para exigir su regreso, sino para merecer su perdón. Y así comenzó su travesía por el desierto, buscando a la única persona que le había enseñado que amar, a veces, también es renunciar al poder. El exilio no siempre es destierro. A veces es refugio. A veces, el único espacio donde una mujer puede volver a escuchar el sonido de su propio nombre sin que esté envuelto en títulos ni expectativas. Samira no huyó del palacio. Huyó de la renuncia a sí misma. Tras dejar atrás los muros de mármol y las miradas afiladas, encontró cobijo en una aldea escondida entre colinas de arena y tierra fértil, donde las mujeres tejían en silencio y los niños jugaban sin miedo a que sus risas fueran interrumpidas por órdenes. No dijo quién era, no mencionó al Dake, solo se presentó como Samira, hija de curandera, amiga del jazmín, aprendiz del viento. Los días se llenaron de labores sencillas: moler especias, enseñar a leer a los más pequeños, preparar infusiones con raíces y pétalos recolectados al amanecer. En las noches, se sentaba junto a la hoguera con las ancianas del lugar, escuchando historias de amor, de pérdida y de renacimiento. Cada palabra era como una hebra que tejía su alma de nuevo. No lloraba, pero había una nostalgia que le crecía dentro, como semilla sin nombre, no por el lujo perdido, ni por el poder abandonado. Era otra cosa. Un vacío distinto, el de no saber si el hombre que una vez le sostuvo la mirada bajo la luna había entendido lo que ella había elegido al marcharse. Una mañana, al volver del río, encontró una flor de granado sobre la piedra junto a su puerta. Nadie en la aldea tenía ese árbol. Nadie, excepto ella y el recuerdo de aquel jardín prohibido. Su respiración se detuvo por un instante. Miró al horizonte. Nada. Solo el sol naciendo lento entre las dunas. Pero en su pecho, una certeza. Él la estaba buscando. No como Dake, no como quien reclama, sino como quien ha aprendido, finalmente, a pedir permiso para entrar en un corazón que no se compra, se gana. Esa noche, por primera vez desde que se fue, Samira bordó su nombre junto al de Azar en un trozo de tela vieja. No como promesa, no como nostalgia, sino como señal de que, si el destino los volvía a cruzar, ella ya no sería la mujer del trato, sino la mujer que eligió quedarse solo si era amada con verdad. El cuerpo de una mujer habla en silencio. Lo hace a través del pulso, del sueño profundo, del cansancio que no se debe al trabajo. Samira comenzó a notar los cambios al poco tiempo de establecerse en la aldea. Ya no despertaba con la misma energía. Sus sentidos se agudizaban y una sensibilidad nueva, tierna, la envolvía como una tela fina. Al principio pensó que era el peso de la añoranza, que su alma estaba simplemente adaptándose al nuevo ritmo del viento y del fuego bajo las ollas. Pero una tarde, mientras ayudaba a una partera con una joven en labor de parto, sintió que algo en su interior latía distinto. No era metáfora, era vida. Vida creciendo dentro de ella. Esperó unos días para confirmarlo, en silencio. No quería nombrarlo sin estar segura. Caminó hasta el manantial, colocó las manos sobre su vientre, y al tocar el agua, supo.
No era una suposición. Era una certeza luminosa, cálida, indiscutible. Estaba embarazada, no de un error, ni de un accidente, sino de un amor que había germinado entre silencios, miradas y renuncias. El hijo, o hija, que llevaba en el vientre, no pertenecía a un reino ni a un contrato. Era su regalo, su semilla, su victoria personal. Se sentó bajo una palmera y cerró los ojos dejando que una lágrima suave descendiera por su mejilla. No era tristeza, era gratitud. Esa misma noche, tejió una pequeña manta con los hilos que había traído consigo, hilos que sobraron de sus días no como princesa, sino como mujer sencilla. Cada punto era una oración, una promesa, una forma de decirle a ese ser que crecía dentro de ella: te esperaré con calma, te protegeré sin miedo, te amaré sin condición. Las mujeres de la aldea, sabias en los silencios que importan, no hicieron preguntas. Solo dejaron junto a su puerta jarras con leche, dátiles y pequeños amuletos de barro en forma de luna. Era su manera de decirle: sabemos, y estamos contigo. Samira no sabía si Azar la encontraría. No sabía si algún día podría contarle lo que ahora latía dentro de ella. Pero también sabía que no necesitaba que él regresara para sentirse completa. Por primera vez en su vida, lo que crecía dentro de su cuerpo no era soledad, ni espera, sino esperanza. Las caravanas no cruzan el desierto sin dirección. Aunque parezca tierra sin fin, siempre hay señales ocultas para quien sabe observar. Azar, montado en su corcel más fiel, había recorrido aldeas, mercados olvidados y campamentos nómadas. No preguntaba por Samira con desesperación. Solo mostraba una flor seca de granado y dejaba que el destino hiciera su parte. Hasta que, una tarde, un niño de ojos atentos señaló con el dedo hacia unas colinas al sur. No dijo una palabra, no hizo falta. El oasis estaba oculto entre palmas altas y casas de barro que respiraban calma. Allí, donde el agua brotaba con pureza y el sol no abrasaba con furia, ella vivía, no como exiliada, sino como mujer renacida. Azar no llevó escoltas, no usó su nombre, caminó como hombre común entre senderos de piedra, siguiendo un presentimiento, y entonces la vio. Samira, sentada bajo un techito de madera, con una mano sobre su vientre redondo y la otra bordando en silencio. Alzó la mirada, y sus ojos no mostraron sorpresa, mostraron certeza. Como si ya supiera que él llegaría, él no se acercó de inmediato. Se arrodilló frente a ella, dejando que el polvo cubriera sus rodillas, y habló con voz baja. No vine a pedir que regreses. Vine a decirte que, si aún hay un rincón para mí, no en tu casa, sino en tu vida, sabré merecerlo. Samira bajó la vista, acarició su vientre lentamente. Luego, con suavidad y sin rencor, respondió: ya no soy la mujer que firmó un contrato, tampoco la que se fue. Ahora soy madre, y madre no de uno, sino de dos. El silencio fue profundo. Azar cerró los ojos. No por tristeza, sino por respeto. Su rostro se suavizó, como si al oír eso su corazón se quebrara, no por dolor, sino por verdad. Samira extendió la mano, y cuando él la tomó entre las suyas, sin protocolo, sin miedo, sin deber, el oasis entero pareció respirar, porque en ese instante, el amor ya no era posibilidad, era certeza. No todo reencuentro necesita aplausos ni testigos. Algunos ocurren en silencio, como los amaneceres que tiñen la arena sin hacer ruido, solo dejando que la luz hable. Samira y Azar no se abrazaron de inmediato, ni pronunciaron promesas. El verdadero reencuentro no fue cuando se miraron, sino cuando comprendieron que ya no eran los mismos. Ella ya no era la joven que temía no pertenecer al palacio, ni la mujer que firmaba contratos por necesidad. Él ya no era el soberano que escondía su alma tras títulos. Frente a frente, eran solo dos corazones limpios, con cicatrices que ya no dolían, solo recordaban. En la aldea, los pasos de Azar se volvieron familiares.
No dio órdenes, no impuso presencia. Se sentaba junto a los ancianos para escuchar sus relatos, ayudaba a acarrear agua, aprendía los nombres de los niños y se ofrecía para reparar techos de palma. No lo hacía para demostrar nada, sino porque su alma necesitaba bajar del trono para reencontrarse con el suelo. Las mujeres, al principio, lo miraban con recelo, luego, con respeto, luego, con ternura. Una noche, mientras el fuego crepitaba en el centro del poblado, Samira le ofreció un cuenco con té de menta. Él lo tomó, no con solemnidad, sino con gratitud. Fue ese gesto, tan cotidiano, tan humano, el que selló el reencuentro real. Los días pasaron sin que nadie hablara de futuro, pero el amor crecía como una semilla que no necesita permiso. Azar colocó su tienda cerca de la de Samira, pero nunca cruzó el umbral sin ser invitado. Y cuando ella, una mañana, dejó la puerta abierta y la lámpara encendida, él entendió que era hora. Entró con pasos suaves, y allí, sobre un tapiz sencillo, se arrodilló, no para pedir perdón, sino para agradecer. Samira lo observó en silencio y le tomó las manos. Entre ellos, no se pronunciaron votos, pero cada mirada era una promesa. No seré tu sombra, ni tu corona, seré tu raíz y tu compañía. En el centro de la aldea, los ancianos tejieron un símbolo de unión con ramas de palmera, flores blancas y hilos rojos. No fue una boda real, fue algo más profundo, un ritual sagrado que sellaba no un pacto político, sino un destino compartido. Bajo la luna creciente, rodeados de mujeres que cantaban en lengua ancestral, Azar y Samira se miraron por última vez como extraños. Y por primera vez, como familia. La noche cayó sin prisa sobre el oasis, envolviendo cada hoja, cada piedra y cada suspiro en una penumbra suave, casi sagrada. El cielo, despejado como un lienzo antiguo, comenzó a bordarse de estrellas que titilaban como lámparas de los antepasados. Las mujeres de la aldea sabían leer esos signos. La hora había llegado. Samira, con el rostro sereno pero el cuerpo temblando como un río al desbordarse, fue conducida a la casa de adobe más cercana al manantial, donde las parturientas eran recibidas como portadoras de milagros. No hubo gritos, ni pánico, ni prisa. Solo cantos bajos, manos firmes, aromas de eucalipto y dátiles frescos junto al fuego. Azar, afuera, caminaba en círculos como un hombre que conoce todas las batallas, menos esta. Su respiración era corta, y sus pensamientos, un torbellino de imágenes. Los ojos de Samira, las veces que no supo protegerla, el jardín donde todo comenzó, y el deseo inmenso de no fallarle ahora. Una de las ancianas, al verlo inquieto, le ofreció una piedra caliente para que la sostuviera. No es magia, es memoria. Siente el calor y espera, le dijo. Y él obedeció. Sentado junto al umbral, con las manos cerradas en torno a esa piedra, esperó. No como Dake, sino como padre. Horas después, un grito largo y profundo partió el silencio. No de dolor, de poder, de vida naciendo. Luego, el llanto breve de un recién nacido, seguido por otro. Dos sonidos distintos, como si el universo respondiera con exactitud al deseo de Samira. No uno, sino dos. Azar se quedó inmóvil. No supo si debía entrar, correr, llorar. Hasta que la puerta se abrió y una mujer de cabello gris lo miró con ternura. Ve, ya están aquí. Al cruzar el umbral, el tiempo pareció detenerse. Samira, envuelta en telas blancas y sudor brillante, sostenía en sus brazos dos pequeños cuerpos dormidos. Uno con el ceño fruncido como su padre, el otro con las manos abiertas como su madre. Azar cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque entendió que ese momento no le pertenecía al poder, ni al linaje, ni al destino, le pertenecía al amor. Samira lo miró sin hablar, y él, con la voz entrecortada, solo pudo decir, «Gracias, por regalarme algo que jamás pedí, pero que ahora no puedo imaginar perder».
Ella sonrió, no respondió, solo colocó al niño de la izquierda en sus brazos, y en ese instante, el desierto, el reino y el pasado, desaparecieron. Solo quedaron 4 almas respirando juntas, bajo un cielo donde las estrellas brillaban con más fuerza que nunca. El regreso no fue inmediato, ni apresurado. Durante semanas, Samira, Azar y los gemelos vivieron en la aldea como si el mundo más allá del oasis no existiera. Cada día era una ceremonia de ternura. El primer balbuceo, el primer baño en el manantial, las miradas entre ellos que no necesitaban palabras. El palacio, con sus torres doradas y sus muros fríos, parecía un recuerdo lejano. Pero el destino no olvida, y el pueblo, que un día temió a su soberano, ahora murmuraba su nombre con respeto y curiosidad. Las noticias habían llegado. El Deik vivía entre campesinos, sin escoltas ni corona, y su esposa, aquella que muchos despreciaron, había dado a luz a 2 herederos bajo las estrellas. La historia no se podía contener. El rumor se convirtió en llamado. Y el deber, esta vez, no fue una carga, fue una invitación a transformar. Cuando regresaron, no lo hicieron por la puerta principal. Azar eligió entrar por los jardines, el mismo lugar donde Samira había sembrado su alma. Las flores aún vivían, las fuentes volvían a cantar, pero algo era distinto. Las criadas no bajaron la mirada. Los ancianos del consejo se pusieron de pie. Y los niños del servicio, sin entender del todo, corrieron a ver los rostros de los recién llegados. Nadie dio un discurso, nadie reclamó autoridad, porque lo que entraba en ese instante al palacio no era solo una familia, era una nueva forma de reinar. Samira no ocupó el antiguo cuarto de las esposas reales. Pidió que se abriera una ala vacía del palacio, olvidada por generaciones, y la transformó en un espacio para madres solas, niñas huérfanas y mujeres que quisieran aprender un oficio. Lo llamó Casa de la Luna. Allí se cosía, se enseñaba, se sanaban heridas visibles y otras más profundas. Azar, por su parte, renunció a los grandes banquetes. Se sentaba ahora en círculo con ancianos, campesinos, curanderos y artesanos, y escuchaba más de lo que hablaba. Ya no gobernaba con decretos, sino con presencia, y todos lo vieron, y todos, poco a poco, comenzaron a imitarlo. Una tarde, Samira llevó a los gemelos al jardín prohibido. Caminaban tambaleando entre rosas salvajes y fuentes restauradas. Azar los miraba desde la sombra de una palmera. No necesitaban más, porque, aunque el palacio seguía en pie, el verdadero hogar ya no era de piedra, era de ternura, de memoria, de elección compartida, y sobre todo, de amor que no pide permiso para florecer. Pasaron los años como pasa el viento sobre las dunas, sin pedir permiso pero dejando huella. El palacio ya no era el mismo, aunque seguía de pie. Las columnas se llenaron de enredaderas, los corredores de risas, y los muros de historias que antes se susurraban, y ahora se compartían con orgullo. Los mercados se expandieron, las caravanas llegaban sin miedo, y la Casa de la Luna se convirtió en semilla de muchas otras por todo el reino. Nadie hablaba ya de tratados, ni de alianzas forzadas. Hablaban de Samira, de su forma de mirar sin juzgar, de su manera de enseñar sin alzar la voz, y del Deik, que había aprendido a gobernar sin trono, solo con el corazón. Los gemelos crecieron bajo la sombra de palmeras y libros abiertos. Ella, Sara, con la mirada inquieta de su madre y la pasión de curar con las manos. Él, Amir, de voz pausada y espíritu firme, con la calma de su padre y la rebeldía dulce de quien quiere hacer las cosas a su modo. A los 12 años, Sara guiaba partos junto a las mujeres de la aldea. A los 14, Amir restauró la biblioteca entera del palacio y abrió sus puertas a todos. Nadie los obligó a ser herederos. Ellos eligieron ser puente. Una tarde de cielo dorado, los 4 caminaron juntos hasta el jardín prohibido. Samira ya no llevaba velo. Su cabello tenía hebras de plata,
e irradiaba esa belleza serena que solo el tiempo concede a quien ha vivido con el corazón abierto. Azar, a su lado, sonreía sin prisa, con la tranquilidad de quien ya no necesita demostrar nada a nadie. Sara y Amir corrían entre las fuentes restauradas, compitiendo por ver quién llegaba primero al árbol de granadas, el mismo que un día fue testigo de dolor, de silencio, y que ahora florecía con frutos maduros. Samira se detuvo, tocó el tronco con la yema de los dedos y cerró los ojos. Respiró profundamente. Ya no quedaba rastro del contrato que una vez marcó su destino. Porque el verdadero amor no necesita cláusulas, no exige obediencia, solo se honra con libertad. Azar la rodeó con el brazo, y ambos observaron en silencio cómo sus hijos reían bajo el mismo cielo que una vez cubrió sus dudas. El tiempo, al fin, había completado su círculo, y así terminó la historia. Sin guerras, sin coronas, sin pactos, solo con un jardín, 4 nombres, y un amor que nunca necesitó firmarse para ser eterno. Si esta historia te tocó el alma, no la dejes morir aquí. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de este viaje fue también un reflejo del tuyo? Porque a veces, compartir un relato es comenzar a sanar